Estamos aprendiendo qué es la Navidad, la verdadera Navidad. Aquel momento hace como 2000 años en el cual Dios, el Verbo, el creador de todo, el que sustenta todas las cosas, descendió desde su gloria y habitó aquí entre nosotros y se hizo hombre y vino a nacer en un lugar humilde, en una nación humilde, en una ciudad humilde, en un establo humilde. Esa es la verdadera Navidad, el regalo de Dios para el hombre. Y por eso en la Navidad o en las Navidades la gente se regala cosas. En realidad debería de ser un recuerdo del regalo más grande de todos, Dios enviando a su Hijo por nosotros, para que nosotros no tengamos que vivir separados de Él por la eternidad. Ese es el concepto de la Navidad. Y no lo olvides, no le des importancia superior a otras cosas. No le des algo más importante, a cosas que no lo tienen, o a personajes que ni estaban o que son solo del ficticio. Solo Jesucristo es la historia de la Navidad y está comprobado históricamente, hay evidencia de su nacimiento, de todo lo que se dice. Así que todo lo demás que venga en tu Navidad, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Está bien si no quieres poner árboles, si no quieres poner luces. Está bien, no, no hay problema, yo no me peleo con eso. Pero si algo tienes que festejar esta Navidad, es eso, el regalo de Dios para la humanidad, pero no solo para la humanidad en un sentido amplio, en un sentido estrecho, sino eh, la Navidad, el regalo de Dios para ti. Porque tienes que entender que si no hubiera más humanidad que solo tú, aún así, Cristo hubiera venido aquí y hubiera pagado el precio por ti. Porque el amor de Dios no se divide entre todos, se multiplica por todos. Y yo creo que puedes entenderlo, o bueno, al menos a mí me está pasando. Cuando me casé, y ustedes saben, yo siempre he dicho que amo a mi esposa más que a nada en este mundo, pero cuando nacieron mis hijas no es que dejara de amar a mi esposa para poder amar a mis hijas. Se multiplica el amor. Y ahora que tengo nietos, el amor se multiplica, no se acaba el amor de uno y ni del otro, no se distribuye. Tal vez se distribuye el tiempo, eso puede ser. Tal vez se distribuyen las atenciones, eso puede pasar, pero el amor no se distribuye, el amor se multiplica. Así que de esa manera es como Dios te amó y por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y algunos pastores les dicen, si tú quieres ahí, ráyale el mundo y ponle tu nombre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que este miércoles en la noche, que es la víspera de la Navidad, y en especial el jueves, que en realidad el jueves es el día a celebrar, puedas pensar en eso, puedas tener eso en la mente, agradecer a Dios, tomarte un tiempo allí como familia, decir, Señor, gracias, porque si no fuera por ese regalo, ni estaríamos aquí. La humanidad ya se hubiera destruido a sí misma hace mucho tiempo, pero bendito sea el Señor, que Él es el que es nuestra Navidad. Y hablando de esto, de esta Navidad, hemos estado haciendo un recorrido ya desde noviembre acerca de la historia previa al nacimiento de Jesús. Personas que escucharon el sonido maravilloso de la Navidad. Primero, comenzando con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, su esposa Elizabeth, y luego con María y José, los padres de Jesús. Después también vienen otras historias y dijimos que la Navidad la podemos experimentar de muchas maneras y yo te decía al principio, hace 15 días, que para mí una de las cosas en las cuales podemos sentir la Navidad es en los sonidos. Sonidos navideños, campanas, cascabeles, villancicos, las risas, las celebraciones. Pero la Navidad, esta Navidad, comenzó con un silencio de 400 años, ¿recuerdas?
Y como nosotros, cuando Dios guarda silencio, buscamos romper ese silencio de una forma torpe. Solo hacemos ruido en lugar de sonido. Pero Dios hace sonido. Cuando Dios irrumpe 400 años después, ahí con Zacarías, luego con María, Él tiene sonidos maravillosos, las voces de ángeles. Y ahora seguimos avanzando en Lucas, el versículo 1 de Lucas, capítulo 2, dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esa es la historia de la Navidad. Todo el mundo la sabe, al menos una versión de esto, al menos los elementos importantes de esto. Todos hemos visto imágenes, tal vez nacimientos. Recuerdo un pariente que a veces se me pierde de vista quién era, creo que era un tío, porque no sé si era de esos tíos putativos que solo les decimos tíos, pero ni siquiera son nada. Pero según yo era un tío. Y en su casa, cuando íbamos en Navidad, tenían unos nacimientos impresionantes, enormes, no en tamaño de figuritas, porque eran figuras pequeñas, pero todo un pueblito ponía ahí mi tía o mi tío, no sé quién habrá sido, con ríos y todo, y agua, o sea, una cosa impresionante. A mí me encantaba perderme en ese nacimiento y ver todos los detalles que ponían, cosas. Y todos hemos visto imágenes como esas. Y si no, bueno, pues basta que te des una vuelta a Plaza Galerías, ahí cada año ponen un nacimiento de tamaño casi natural. Así que eh, todo el mundo sabemos de esta historia, lo hemos conocido, la hemos visto. Pero decíamos que entonces, ¿cómo experimentamos este momento de Navidad con los sonidos? Primero, el silencio, roto por un ángel, enviado a Zacarías, pero luego enviado a María. Y luego, con aquel llanto maravilloso, aquel bebé naciendo, ¿recuerdas? El llanto de no es que necesito, el llanto es de que te entiendo. Y eso lo hablábamos el domingo pasado. Y ahora permíteme avanzar hacia el tercer sonido de la Navidad, el sonido del coro celestial. También esta es otra historia que sigue y que todos hemos oído, porque el sonido que se oyó esa noche, el bebé llorando, el sonido más hermoso yo creo que se ha oído jamás en este mundo, fue roto también por un cielo despejado, un cielo enorme, un cielo silente, y de repente se desgarra para abrir lugar a un coro celestial, dando gloria a Dios por lo que está sucediendo, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ese coro no me puedo ni imaginar cómo sería. He tratado muchas veces. Si alguna vez has escuchado el coral de El Mesías, lo cual es muy difícil que lo hayamos escuchado completo porque es muy largo, y la mayoría se aburre de la música clásica, no llegan. Pero cuando menos sé que has escuchado el Aleluya, cuando menos el inicio de él. Todos hemos escuchado ese canto precioso y por supuesto no te lo voy a cantar y menos con esta voz. Pero así que no temas, no temáis, dijo el ángel. Pero todos hemos escuchado ese coro, pero sabes, uh, oírlo en una bocina no es lo mismo que oírlo en la vida real. Cuando se unen decenas o pasados de 100 en un coro majestuoso cantando el aleluya. Y sobre todo si hay instrumentos reales en vivo, cuando
cantan esa estrofa tan maravillosa del aleluya, es algo que te impresiona. Empieza a vibrar el lugar, tu cuerpo, los pelos de los brazos se te erizan, porque hay algo especial en ese canto, de verdad. Es algo que sobrepasa la capacidad humana de comprender y de sentir, es algo que llega a tu corazón. Y cuando uno escucha un canto como ese, uno dice, ¿podría haber algo más hermoso? Sí, y de lejos. Fue este canto maravilloso. Por eso cuando cantamos nosotros, hermanos, a veces de repente yo entiendo que tal vez sentimos feo, que no tenemos el mejor entorno para cantar, las mejores voces para cantar, el mejor equipo para tocar. Y a veces se nos olvida la letra, a veces se nos olvida que los acordes, a veces no cantamos tan bien y a veces uno se desespera y a veces uno, o cuando de repente viene poca gente, uno dice, ay, es que ahora se oyó bien apagada la música. Pero quiero que entiendas algo. De todas formas, no hay manera de impresionar a Dios, ni aun con el aleluya. No hay manera de impresionar a Dios. No con cantos, pero sí con el corazón. Y cuando el corazón y el espíritu se conectan a Dios en un canto, puede ser el canto más terrible, pero Dios ahí va a estar. ¿Recuerdas a Pablo y a Bernabé en la cárcel? A Silas, perdón, en la cárcel. Están ellos dos solos, bien apaleados, todos lastimados. ¿Cómo crees que cantaban? Tal vez Pablo no tenía la voz más hermosa que digamos. Pero haya sido como haya sido, sin instrumentos, solo dos tipos cantando, hicieron que aquel lugar temblara. Porque no es lo impresionante del canto, es lo impresionante del corazón. Y este canto, este sonido de la Navidad, el coro celestial, se manifiesta cuando nosotros podemos decir, wow, qué increíble es el sonido de que Dios se encarnó en nosotros, entre nosotros, para estar aquí y que nosotros pudiéramos tener salvación. Allí mismo en Lucas, capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo escrito en versalitas mayúsculas, porque es la gran cosa en este momento el título que se le está dando. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¡Wow! ¡Qué impresión! Se me enchina la piel de pensar en esa visión, en ese canto maravilloso. Creo que un día lo escucharemos, un día sabremos cómo fue eso, y todavía mejor, porque ya no estaremos limitados a nuestros oídos que solo escuchan ciertos rangos de sonidos. Oiremos cosas que no podríamos escuchar ahora. Ese canto maravilloso es el que anuncia la salvación. Y por eso te digo, a mí me encanta que uno
pueda pensar en eso. Ahora, uno conoce esta historia y uno piensa en los pastores. Y en nuestra cultura, al menos, los pastores se han ido convirtiendo con el paso de los siglos en los pastorcillos, ¿verdad? Cada año hay niños que los disfrazan de pastorcitos. Y entonces nosotros pensamos en los pastorcillos y vemos los nacimientos con niños pastores, jovencitos que estaban pastoreando. O también cuando entiendes un poquito más acerca de la historia de Israel, te podrás cuenta, te podrás dar cuenta que los pastores no eran las personas favoritas de la gente, eran gente más bien solitaria. Cuidar un rebaño implicaba salir días de tu casa, porque los rebaños pues no es como que los tengas en el patio de tu casa, son rebaños grandes de miles. Entonces, lo más probable es que en cuestión de unas pocas semanas o meses se acaban el pasto que está cerca de tu casa. Entonces tienes que llevarlos a otro lugar. Y tiene que haber una planificación para eso. Y poco a poco van recorriendo lugares cada vez más lejanos. Y entonces pasan jornadas largas, días fuera de casa. Allá entre ellos, puros pastores. Si no, recuerda la historia de José cuando su papá le dice, oye, ve a buscar a tus hermanos. Hace muchos días que ya se fueron. Y ya él va y los busca y tarda en encontrarlos, porque así era la vida de un pastor. Entonces, cuando uno piensa en pastores, generalmente, si no piensa en pastorcillos, piensa en ese tipo de pastores, perdidos, solitarios, amargados, realmente no los más queridos de la sociedad. Piensa en el rey David. ¿Te acuerdas cuando mandan a llamar a su padre Elí, el profeta Samuel, y le dice, oye, trae a todos tus hijos? Y al único que no mandan a llamar es a David, el menos querido de todos pareciera, el que está cuidando las ovejas. Y Samuel tiene que decirle, ¿y no tienes otro hijo por ahí que te quede? Algo que te haya salido por ahí. Yo tengo uno que está allá cuidando las ovejas, tráelo. Sin él no comemos. Y resulta que él es el rey que Dios ha ungido. Wow. Así que los pastores en muchas ocasiones uno puede interpretar, bueno, era gente solitaria, gente incomprendida, y sí lo eran. Y por lo tanto, cuando una gente es solitaria e incomprendida, tiende a ser amargada, y sí lo eran. Entonces, eh, a veces uno piensa, por eso tal vez Dios les mandó a ellos esta señal, porque uno tiene que entender que Dios no se olvida de nadie. Para Dios, en lugar de enviar esta señal allí al templo donde estaría el sumo sacerdote, donde estarían todos los demás levitas y toda la jerarquía del pueblo de Israel, en lugar de mandar allí, manda a un lugar desolado donde solo hay pastores cuidando sus ovejas. Pero la realidad un poco más profética de este asunto es que no fue casualidad, el lugar no fue elegido en el momento, pues aquí está Belén, acá está, pues vengan chicos. O sea, no fue un momento así. Esto ya estaba profetizado como 700 años antes. Ve conmigo a Miqueas. Te doy mi palabra que sí existe Miqueas. Búscale, búscale, ahí lo vas a encontrar. Y ahí en Miqueas, capítulo 4, está esta profecía. Bueno, ahí en Miqueas hay 2 o 3 profecías muy, muy interesantes acerca de esto mismo. Pero ahí en Miqueas, capítulo 4, si tú lees el subtítulo, de ahí dice Reinado universal de Jehová o algo semejante. Habla de cuando el Mesías venga. Son las señales de cuando el Mesías venga para Israel. El versículo 8 dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y uno puede leer esto y sé qué bien o qué chido, qué padre, no sabemos de qué se trata. Habla del monte de Sión. El monte de Sión, ya te he dicho, que es como para los regiomontanos el Cerro de la Silla. Es estar ahí en la ciudad. Es un poco más que eso, porque
Sión, sobre el monte está Jerusalén. Así que decir Sión y decir Jerusalén es básicamente lo mismo. Entonces, esa salvación. Pero ahora dice, oh tú, oh torre del rebaño. Esto en hebreo se dice Migdal Edar o Migdal Eder, que significa torre del rebaño. Pero es un lugar específico. Había muchas torres del rebaño, había muchas migdales edares, pero solo había uno realmente famoso ahí cerca de Jerusalén, y es el que está cerca de Betel, de Belén, perdón. Está como a 5 kilómetros de Jerusalén. Esa torre todavía hoy se puede ver un fragmento de ella al menos. Esa torre, desde allá arriba de la torre, es una torre como de 3 pisos equivalentes, un poco altos. eh, Se puede ver el templo de Jerusalén. Bueno, lo que antes había el templo de Jerusalén. Desde ahí se puede ver. Está como a 5 kilómetros, una caminata de no muchos minutos y más para la gente que era buena para caminar en aquel tiempo. Ahí estaba eso. ¿Y por qué ese lugar? Porque ese lugar está cerca también de Belén. Está cerca como a unas 2 horas más o menos a pie. No es lejos tanto para aquellos que son experimentados en caminar. Entonces, ¿por qué ese lugar? Porque allí, en Migdal Edar, en esta torre del rebaño, dice que allí llegará el anuncio, la salvación. Y en esa torre, ¿sabes? No había cualquier cantidad de pastorcillos. Allí estaban los pastores que cuidaban el rebaño para las ofrendas de los sacrificios. Estos no eran pastorcillos, estos eran sacerdotes, pastores, de la clase de los levitas. Estos pastores eran por derecho de nacimiento, por nacer de la tribu de Leví, eran sacerdotes, pero había sacerdotes para todo tipo de acciones. Algunos cultivaban, algunos cuidaban, algunos hacían otra cosa y solo algunos eran lo que conocemos como sacerdotes. Y estos eran levitas, sacerdotes, pastores. Alguien tenía que cuidar los rebaños, porque cada año en la Pascua se celebra el sacrificio o se celebraba el sacrificio de un cordero sin mancha. Hay instrucciones muy específicas en la Biblia de cómo tiene que ser el cordero. Y ellos tenían instrucciones muy específicas de cómo cuidar ese cordero, cómo sacrificarlo y cómo ofrecerlo. Todo está sumamente detallado, es toda una serie de cultura, un asunto que uno tiene que comprender que hay ahí. Y entonces, estos son personas que entienden lo que implica, porque de todos esos, de esas ovejas y esos corderitos que van a nacer, uno, el siguiente año, será el sacrificio para todo el pueblo y no puede ser menos que perfecto. Así que una de las cosas, una de las labores que ellos hacen, además de cuidar las ovejas y darles de comer y mantenerlos bien gordos para que sean buenos, es revisar, revisar cada cordero que nace. Y para poder revisar cada cordero que nace, tienen que saber cuando una oveja está preñada. Y cuando ya lo saben, la llevan a esa torre, a la parte baja, y ya no la juntan con el rebaño hasta que llega el día de su alumbramiento. Y cuando llega el día de su alumbramiento, ellos ven al corderito y lo revisan si no tiene algún huesito roto o chueco o algo que esté, si no tiene manchas, tiene que ser blanco perfecto. Y lo revisan, lo limpian para ver que no hayan en él ninguna mancha, ninguna falla. Y cuando ven, si ven que es realmente un cordero perfecto, lo que hacen es que lo envuelven en lo que nosotros llamaríamos pañales, pero en realidad era parte de los vestuarios de los sacerdotes que ya no se usaban, los convertían entonces en telas para rodear a esos corderitos. Esa tela cuadrada tenía al final una correa amarilla y una vez que envolvían al corderito con esa correa,
lo envolvían todo a él para que el corderito estuviera tranquilo y que no pudiera lastimarse, que no pudiera caerse por ahí, que no pudiera mancharse por ahí, porque una vez que un cordero se mancha, su piel, su cabellito siempre estará manchado. Y entonces no puede ser, tiene que estar tranquilito. Y lo ponen en un pesebre de piedra labrado que ha sido purificado con un ritual bien especial. Ese es lo que ellos hacían todo el tiempo, cada año, muchas veces, durante muchos siglos lo habían hecho. Sus abuelos lo habían hecho, sus bisabuelos lo habían hecho, y todas las generaciones antes que ellos, mientras hubiera templo, lo habían hecho una y otra vez, cada año. Además de eso, la gente de Israel lo que hacía, porque la Pascua se celebra un cordero por toda la nación, pero además cada familia tiene que tener su propio cordero. Y entonces las familias que vivían más lejanas lo que hacían es que cuando tenían una ovejita, perdón, y en especial si ya estaba preñada, la llevaban a ese lugar. Y entonces le decían, mira, esta ovejita va a tener un corderito, yo creo que va a ser bueno. Entonces, si cuando nazca lo puedo usar, me lo apartas. Entonces ellos también no solamente buscaban un corderito, buscaban miles de corderitos que fueran perfectos para que cuando ya nacía y veían a esa familia, lo etiquetaban, le ponía la etiqueta alrededor del cuello de esa familia y entonces no se perdía cuando llegaba el día de la Pascua y la familia tenía que llegar a Jerusalén, porque ahí se hace la Pascua, no en ningún otro lugar. Tenían que llegar y decir, a ver, ¿cuándo está mi corderito? Es que aquí está. Lo he cuidado bien durante un año. Durante un año ese cordero tenía que ser cuidado a la perfección. Esta es la labor de estos sacerdotes pastores. Así que quitemos de la mente el pastorcillos. Ahí, pobres pastorcillos en el frío. No, estos pastores están acostumbrados, aún hoy en día, quiero que sepas, aún hoy en día, están acostumbrados a las heladas del desierto, que en ese tiempo, por cierto, no era desierto. Se hizo desierto después de que rechazaron a Jesús, pero en aquel tiempo recuerda que era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Así que esos fríos extremos que hoy hay no los existían en aquel entonces. Pero aún así, hoy aguantan. Y por eso cuando algunos dicen, no, es que la Navidad no pudo ser en diciembre porque pobres pastorcillos, pues es que no entiendes qué está pasando. No entiendes la importancia del asunto. Ellos trabajan sí o sí. Ellos no dicen, no, hoy no voy a trabajar porque, no, no, no. La nación, la seguridad de la nación, del pecado, de la limpieza del pecado, dependía de ellos. No se dan el lujo de no trabajar. ¿Entiendes? Así que quitemos eso de la mente y veamos por qué es que Dios hizo esta señal para ellos. Esta es el canto. Dios está al pendiente de cada detalle. 700 años antes había dicho, allí en esa torre, allí van a ser. Allí va a ser el anuncio, perdón. Allí va a ser todo este evento maravilloso. ¡Wow! Así que cuando llega, bueno, ellos pudieron entenderlo porque son sacerdotes, conocen la ley, tienen la obligación de conocerla, tienen la obligación de ser todo lo que un sacerdote debe de ser. Ahora, eh, dice ahí, regresemos a Lucas, te decía que no le quites el dedo de ahí. Capítulo 2, versículo 8 dice, había pastores en la misma región de donde había nacido Jesús, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Cómo lo hacen ellos? Bueno, hacen turnos, están en esa torre. Abajo están las corderitas que están, o las ovejitas que están por parir. Y abajo hay gente esperando. Arriba están los que vigilan. Pero entre el rebaño también hay alguien que está ahí al pendiente. El que hay lobos, ¿no? Entonces hay que cuidarlos. Los rebaños a esas horas están mayormente dormidos, pero las ovejas también son un poquito nocturnas. Y es el momento de aparearse para las ovejas en la noche. Entonces no las pueden simplemente allá estar viendo de lejos. Hay gente allá cuidando de esas ovejas y estos son ellos que están viendo estas cosas.
Ahora, cuando ellos están allí en la noche, por primera vez para ellos, porque ellos no saben nada de Zacarías, no saben nada de María, no saben nada de lo que ha pasado. Después de 400 años de silencio que ellos saben que están pasando, se rompe el silencio. Se rompe ese silencio con la voz del cielo de un ángel que dice, no temáis, no tengan miedo. Hoy les traigo buenas noticias. ¿Te puedes imaginar? Hace 15 días te decía que a veces el silencio, en especial el silencio de Dios, puede ser aterrador. Te puedes imaginar, después de 400 años. Ellos habían recibido instrucciones de sus padres. Pero me gusta que lo que después de lo que el ángel les dice en el versículo 12, esto os servirá de señal. Sabes que hay muchos historiadores que dicen, bueno, Jesús no fue el único niño que nació en un pesebre, o había tantos, era relativamente común. Sí puede ser, sí es cierto, pues en cierta manera. Jesús no es el único niño que ha nacido en circunstancias semejantes. Y para nosotros, cuando entendemos que Jesús nació en un pesebre, que fue ahí en ese pesebre donde lo pusieron y envuelto en pañales, para la mayoría de las personas, incluso tal vez en esa época, es como un signo de humildad, un signo de pobreza. Pobrecitos, no tenían ni para pagar ahí el Holiday Inn, ¿verdad? No había un Airbnb disponible, no había nada de eso. Pero qué curioso que el ángel les dice, esto será por señal. Y cuando uno piensa en señales, uno tiene que pensar que una señal debe de ser única. Y cuando se trata de tener un mensaje encriptado, porque recuerda que las profecías estaban encriptadas para que el diablo no las descubriera. Pero cuando está la señal encriptada, es importantísimo entender que hay una clave única. Por ejemplo, tú tienes ahora tu CURP, tu clave única de población. Y mucha gente les parece un número, una clave aberrática sacada del infierno mismo, ¿verdad? Para hacernos sufrir. Pero en realidad es muy sencilla. Solo toma de tu primer apellido paterno, toma la primera letra, ponla en el CURP. Toma la primera vocal y ponla en el CURP. Toma la primera letra de tu apellido materno y ponla en el CURP. Y toma la primera letra de tu primer nombre en el CURP. Y esas son las primeras letras. Luego ponle los 2 dígitos de tu año, los 2 meses las 2 cifras de tu mes y las 2 cifras de tu día. Todo eso te lo sabes. Y luego, si eres hombre o mujer, le pones H o M. Perdónenme, pero ahí no hay LGBTQ ni nada de eso. Solo H o M. Y yo no lo dije, eso lo pone el gobierno. Y luego 2 letras que significan tu estado donde naciste. Para Michoacán, MN. Para Guanajuato, GT. No más es cuestión de buscar el ISO, la clave ISO de tu estado. 2 letras. Y luego vienen otras 3 letras. De a tu nombre que ya le habías quitado la primera letra y la primera vocal, encuentra la primera consonante. Esa ponla acá. Lo mismo de tu apellido materno y lo mismo de tu nombre. Pones ahí esas letras que siguen nada más. Y al final viene un número. Ese número es el que es complicado, pero solo son 2 dígitos. Esos te los puedes aprender. Todo lo demás lo puedes interpretar, pero eso es lo único que te tienes que aprender. Esos 2 dígitos se sacan con un algoritmo que ya no te voy a explicar, porque sí lo sé, pero no te lo voy a explicar. Pero tan solo puedo decirte que se te asigna un consecutivo para que no haya otro como tú. Y además de todas las letras y números que están ahí, se saca un código y se divide entre 3 y por el número que pensaste y una cosa así, y ya, pum, se saca ahí el numerito. Para que sepas que si alguna de las letras falla, el sistema, cuando tú pones un CURP que no es válido, que te equivocaste por una letra o un número, si no checa con ese último 2 dígitos, está mal y te lo va a decir de inmediato. Es un dígito verificador, como se conoce.
Esa es la clave y esa es la manera de saber que tú eres tú y no eres otro. Y que puede haber otros que se llamen como tú también, pero que no eres tú. Incluso puede haber otro que haya nacido en la misma fecha y se llame como tú, pero no eres tú. Esa es la manera de identificar. Así que cuando ellos le dicen a los pastores, esto les será por señal, le van a dar algo que no se repite. Para nosotros es cosa rara, pero para ellos fue la revelación de toda su vida. Por cierto, nada más como por dato curioso, en la Mishnah, que es la tradición judía, está por fuera de la Biblia, pero hay una ley que dice que si se encuentra un cordero o nace un cordero a X distancia de esta torre, todavía es considerado como que nació aquí en esta torre. Y entonces cuando Jesús sí, seguramente o probablemente no nació directamente en esa torre, de todas formas es considerado como que nació como parte de esa torre. Y por eso es que no es cualquier niño que ha nacido en un pesebre, es el niño que nació allí, en ese lugar, en esas fechas, en cuando el ángel lo dice. Por eso ellos entienden el lenguaje. Ellos están en la noche. Y sabes, creo que aquí es el asunto que uno tiene que entender. Ellos están en la noche, trabajando, cansados. Ellos están haciendo guardias. Las guardias duran 3 horas. Tú duérmete un rato en lo que yo cuido y al rato me relevas. Y yo creo que nosotros hoy también estamos en la noche, porque el sol de justicia, según Malaquías capítulo 4, no está entre nosotros físicamente. Estamos en un periodo de la noche. Vemos que la humanidad se está hundiendo cada vez más y más en la oscuridad. Estamos en el periodo de la noche y cada uno de nosotros está muy fatigado de sus quehaceres, de la vida, de sufrir maltratos, de sufrir heridas, de tener miedo, de tener enfermedades, de temer a la muerte. Cada uno de nosotros está con una circunstancia que nos tiene apabullados, que nos tiene frustrados, cansados. Igual que estos pastores. Y por cierto, como ellos, aparentemente Dios no habla. Aparentemente Dios lleva como 2000 años en los cuales no se le ha agregado nada después de Apocalipsis. Aparentemente Dios pareciera que está descuidado, pero hace 15 días te dije que cuando Dios guarda silencio en este tiempo, en estos 2000 años, es porque tiene misericordia de nosotros. Es porque está esperando que nosotros transmitamos el mensaje de salvación. Pero Dios no está inactivo. Dios se mueve todo el tiempo. Dios está moviendo todas las cosas, solo que nosotros no lo vemos. Nosotros no lo entendemos. Pero creo lo que el apóstol Pablo les dijo a los atenienses. Dios no está lejano, más bien Dios está cercano y habla el idioma de cada uno de nosotros. A ellos les habló en el idioma pastoral, el idioma que ellos entendían, lo que ellos sabían hacer. Y cada uno de nosotros, cuando Cristo llegó a nuestro corazón, habló nuestro idioma. Y no me refiero al español. Te habló en las palabras que tú sabías, que tú podías entender. ¿Sabes? Por eso es que a veces uno cuando acepta a Cristo y de repente quieres que toda tu familia venga a Cristo, a veces no sucede. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué le estoy diciendo y no entienden? Cabezones. Y te desesperas. Pero es porque tú estás hablándoles en tu idioma, en el idioma que Dios te habló a ti. Tú estás queriendo que ellos entiendan en ese idioma y no es tan fácil. No es tan fácil. Pero decía un pastor hace años que él había un día, o bueno, algunas veces le decía al Señor, Señor, ¿cómo es posible que yo haya ganado miles de almas? Porque era un pastor muy evangelista. ¿Cómo es posible que yo haya ganado miles de almas y mi familia todavía no cree? Dice, yo lloraba y yo lloraba. Úsame. Y le hice varias reuniones para hablarles a mi familia y solo rechazo. Y entonces un día el Señor le hizo entender, Señor, te los dejo en tus manos. Mándales a alguien que hable el idioma de su corazón. Y desde ahí esa fue su oración.
Y Dios lo hizo. Empezó con la persona más improbable de su familia, ya no uno de sus hermanos, sino alguna de sus sobrinas. Empezó con alguien que parecía que era la que menos iba a querer, pero alguien le habló de Cristo, no él, alguien más. Y de ahí empezaron a ser salvos su familia, porque Dios habla el idioma de cada uno de nosotros y tienes que entenderlo, pero el asunto es que muchas veces no queremos oír. ¿Recuerdas lo que Jesucristo decía? El que tenga oídos para oír, oiga. Y la mayoría de la gente, cuando está en su noche, afanado, angustiado, afligido, quiere su respuesta, pero no quiere oír lo que Dios dice. No quiere oír. Porque fíjate bien cuál era el mensaje que ellos les estaban dando. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa parte está fabulosa. Es la parte más emocionante de la vida de cualquier judío, que venga el Salvador. Ellos, el pueblo de Israel, es una nación que ha sido perseguida desde el principio. No son ajenos al dolor. Para ellos que haya una nación encima de ellos no es novedad. Todo el tiempo lo han tenido. Para ellos ser dispersos de su nación no es novedad. Ellos lo han vivido. Lee el libro de los Jueces, por ejemplo, para empezar. Ellos saben lo que es sufrir. Pero en cada una de esas ocasiones ellos clamaban a Dios y Dios contestaba. Y aún cuando ellos no querían oír a Dios, Dios les estuvo mandando profetas una y otra vez. No habían estado en un momento en el cual Dios no contestara. Y ahora durante 400 años ellos están a expensas de lo que pase. En esta época ellos tienen al imperio romano sobre de ellos, poniéndoles el pie sobre el cuello. Y ellos están resistiendo, tratando de ver a qué hora Dios rompe el silencio, a qué hora Dios manda a este Salvador. Porque para nosotros leer que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador es muy diferente de lo que para ellos significaba. Para nosotros un Salvador es aquel que nos libra de nuestros pecados para no ir al infierno e ir al cielo. Eso para nosotros es el Salvador. Pero para ellos significaba aquel que va a quitar a todos sus enemigos nacionales y los va a poner a ellos como cabeza de todas las naciones. Eso va a pasar. Eso todavía está por pasar. Así que esa es la gran noticia para ellos. Hoy ha nacido el Salvador, ese que nos va a quitar a Roma, decían ellos. Gloria a Dios. Estaban tan ansiosos de eso que antes de Jesús, ahí mismo la Biblia nos lo narra, ya había habido otros falsos mesías. Estaban tan ansiosos de que llegara un Salvador, que cualquiera que conocía las profecías medianamente podía estar buscando a alguien que cumpliera esos requisitos. El ángel les está diciendo, les ha llegado un Salvador. Y esa es la más grande noticia que han escuchado ellos en toda su vida. En toda su vida. Ellos no piensan como nosotros pensamos, de manera individual, de manera familiar. Ellos piensan como nación. Y así era en aquella época. Es más grande el beneficio de la nación entera que mi propio beneficio. Así que ellos reciben la más grande noticia de su vida. Pero esa gran noticia tiene una señal. Este Salvador es un cordero. Y el cordero es para el sacrificio. Y esa parte a los judíos no les gusta hasta la fecha. Ellos quieren al rey y por eso rechazaron a Jesús. Ellos ahora están recibiendo la gran noticia, pero no como la querían. Este Salvador primero tiene que ser sacrificado para perdón de los pecados.
Uf. Fíjate, ve conmigo allá a Hebreos. Hebreos 10, 11 a 14. El escritor está bien metido en que los judíos, los hebreos, porque por eso se llama la carta a los hebreos, entiendan que Jesús verdaderamente es el Mesías. Si algún día un judío va a aceptar a Cristo, tendrá que pasar por Isaías 53, por Daniel capítulo 9, pero tendrá que leer este libro. Este es el libro para ellos. Pero dice aquí, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow. El escritor nos dice, mira, todo aquello era tan solo un entrenamiento de la nación para el día que sucediera verdaderamente. Un día vendría un sacrificio que ya no se tendría que volver a hacer. Por eso ya no hay sacrificios ahorita. Ya no los hay en Jerusalén, porque ya se hizo el sacrificio. Ya no hay necesidad de más sacrificio. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, volvemos a pedir perdón por nuestros pecados, no porque tengamos que volver a ser salvos, sino porque queremos tener la relación correcta con Dios. ¿Me entiendes? Es un asunto diferente. Pero una vez que tú has aceptado a Cristo en tu corazón, Él perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y eso para mí es increíble, porque Cristo es el sacrificio, el único que se necesitaba. Y todo aquello era un ensayo. Mira, ahí en Romanos 15, versículo 4 nada más. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, todo eso que pasa, todo eso que ellos hacían, solo es una figura. En Hebreos también se nos dice que era una sombra, no la imagen, es una sombra. Así como cuando tú ves tu sombra, es una sombra ambigua. Te puedes identificar a ti mismo, pero alguna vez se te ha ocurrido pensar que cuando tú vas caminando y ves tu sombra, si traes el sol detrás de ti, ves tu sombra, lo más probable es que te imaginas de frente, pero en realidad es la proyección de tu espalda. Y entonces funciona para las dos cosas, es solo una sombra, pero es ambigua. Te puedes imaginar ahí tus facciones de espalda y es la misma sombra. Te lo puedes imaginar de frente y es la misma sombra. Bueno, estas cosas que están escritas son solo una sombra, hermanos. ¿Una sombra de qué? De lo que ha de venir. Nosotros estamos como ellos en un silencio interminable. Estamos como ellos en una oscuridad. Estamos como ellos, cansados, tal vez relegados de la sociedad, con preocupaciones, con temores, esperando a ver a qué hora se termina nuestro sufrimiento. Estamos igual que ellos y estamos acostumbrados a hacer muchas cosas, afanados en nuestro trabajo, cualquiera que éste sea un trabajo remunerado o no. Todos estamos en eso. Todos estamos en el trabajo de ser felices, ¿o no? ¿Sabes? Todo el mundo tiene su idea de lo que es ser feliz. Algunos buscan su felicidad en las posesiones, tener, comprar, adquirir. Algunos, cuando ya lo tienen, eso no lo es suficiente. Quieren poder, que la gente tema delante de ellos. Algunos quieren otra cosa más. Algunos quieren amor, quieren sentirse amados. Algunos quieren sentirse realizados en lo que quieren hacer. Algunos quieren romper sus miedos y sus barreras. Y cada uno está ocupado en un cierto sentido espiritual en emular el paraíso, lo que para ti consideras paraíso. Edwin Cole, alguien que escribió un libro que se llama Hombre al Máximo,
Él dice que el hombre, después de haber salido de Edén, siempre quiere regresar a Edén. El hombre siempre está buscando y fabricar su propio Edén. Y todos nosotros estamos afanados durante la vida en ver qué es lo que nosotros sabemos hacer, qué es lo que nosotros podemos tener, qué es lo que nosotros podemos lograr para ser felices finalmente. Cuando tú piensas en qué me falta para ser feliz, rara vez, si no es que nunca, dirás, me falta acercarme más a Dios. Normalmente dirías, bueno, si tuviera ahí mi pensión y ya no tengo que trabajar, ya sería feliz. Si mis hijos no me dieran tanta lata, ya sería por fin feliz. No, si mi marido, si mi mujer no fuera así, por fin sería feliz. La mayoría no está pensando que la única y verdadera felicidad no se encuentra en las cosas de esta noche. No hay felicidad perpetua en esta noche. Tiene que venir la voz celestial y hablarte y tú escuchar. Ese es el mensaje. Dios está buscándote para decirte, tengo cosas mucho mejores. ¿Por qué sigues buscando lo que es solo una sombra de la felicidad? Ya no busques ahí. Ahí no vas a encontrar. Ha llegado desde que Jesucristo fue crucificado el momento en que puedes tener plenitud. Jesucristo mismo lo dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Así que esto es la promesa para nosotros, es la misma promesa dada a ellos. Ha nacido un gran Salvador. Hay buenas noticias, les dice, os doy buenas que serán de gran gozo para el cristiano. Eso representa la Navidad, que ha sido salvado y ha sido destinado a cosas mucho mejores, pero mucho mejores de lejos, hermanos. Mira, ve conmigo otra vez a Romanos, pero ahora vámonos al capítulo 8. Conoces este pasaje porque es uno de mis favoritos y te lo he dicho varias veces. Romanos capítulo 8 dice aquí, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Ese canto sigue resonando hasta hoy. El nacimiento, la venida de Jesús. Es la gran noticia de que se ha abierto la entrada al cielo, de que en el cielo hay gloria que tú no te puedes imaginar esperándote y de que aquí en la tierra Dios tiene para ti paz. Pero aquí no es lo verdadero. Esto es la sombra solamente. Si Dios te ha llenado de bendiciones en tu trabajo, en tu familia, solo es la sombra. Cuando Pablo, que él sí fue al tercer cielo, él sí experimentó esa gloria maravillosa. Él dice que él vio cosas que no se pueden describir. Oyó cosas que ni siquiera existen palabras para expresarlas. Y dice, yo estoy convencido de que lo que estás viviendo, tu noche oscura, tu sufrimiento, tus dolores, tus cicatrices, todo eso que hoy tienes, no se compara en nada con lo que vas a experimentar algún día cuando Cristo venga. Y ese día, cuando Cristo venga, empieza el día que tú dejas que venga tu corazón. Ahí empieza, hermano. Ahí empieza. Por eso el creyente no depende de las cosas. Más adelante, allí mismo, en ese pasaje de Romanos capítulo 8, Pablo nos dirá que en el mundo vamos a sufrir muchas cosas.
Todas estas somos mías que vencer. Así que cristiano no depende. Si ser cristiano no buscas en la Navidad, resuelva paz verdadera, permanente, y para que un día tú celebres junto con estos mismos ángeles, porque no hay otros más. No han nacido más ángeles y no se han muerto ángeles. Un día tú verás a estos ángeles cantar lo que hoy tan solo podemos imaginar. Y tú puedes hoy gozarte con ellos. Tú puedes hoy gozarte con todo aquel que quiera oír, prestar oído y decir, Dios me ha estado hablando, pero no hayas querido escuchar. Grítales, hoy te ha nacido un Salvador. Hoy es el día que tienes que ver. Hoy es el día que tienes que hacer algo. Hoy es el día que tienes que responder a este llamado. Hoy no hay otro día. ¿Para qué esperar otro día? Mira lo que hicieron ellos. Dice el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a nuestra recámara y durmamos un rato y ya mañana pasado vamos a ver qué hay. No, ¿verdad? No, no dice. Están en la noche, están en plena noche. Dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. El camino entre Migdal, Edar y Belén pasa por un monte, un cerro, en la noche. Caminar en el cerro, aunque conozcas esos lugares, no es cosa fácil. Pero ellos dijeron, no perdamos tiempo. Y yo no sé cuántos cerros en tu vida estén delante de ti para conocer la verdad, para conocer al Mesías, para conocer a tu Salvador. Yo no sé cuántos cerros hay en tu vida. Sabes, a veces hay muchos heridas en el corazón, un matrimonio fracasado, tal vez enfermedades, algunos momentos financieros terribles. Yo no sé cuántos cerros tengas que caminar, pero lo que aquí dice es, cuando recibes el mensaje, ve corriendo, corre corre hacia allá, no hay tiempo que perder. Ve y conócelo por ti mismo, saboréalo tú mismo. No dejes que otro te cuenten. No seas de los que de repente están dando testimonio. No, es que Dios sí existe, es que Dios es real, es que Dios. ¿Y cómo lo sabes? Oh, es que yo conozco un cuate que, hombre, es una buena persona, un excelente. No, tú experimentalo. Que tú puedas decir, sabes que existe porque yo lo he experimentado. Yo he conocido a Jesús, lavó mis pecados, me perdonó, me cambió. Yo era una cosa y ahora soy otra. Y tal vez tú me conociste como una cosa y puedes decir muchas cosas terribles de mí. Y como dijo alguien, yo te puedo agregar 10 veces más de lo que tú sepas de mí. Pero ahora ya no. En Cristo soy otra persona. Y tú puedes decir eso, porque si tú vas y corres hacia Jesús, porque esto es algo que urge. Esto es algo que es la gran noticia de tu vida, hermano. No hay otra noticia más grande que esta para ti. No hay otra cosa que vaya a suceder mejor para tu vida. No hay algo que Dios tenga reservado en este mundo como para que tú seas más feliz que cuando recibes al Señor en tu corazón. Este es el día. Y si para ti no ha sido así, es probable que todavía Cristo no ha nacido en tu corazón. Es probable que le has abierto una parte de tu vida nada más. Probablemente o casi seguramente la parte religiosa. Venir al culto y bueno, sí, llego ya cuando se vaya empezando a poner bueno o cuando ya esté menos aburrido, cuando ya el pastor esté a punto de acabar y algunos vienen ya hasta al final esperando no encontrarse con muchas personas o S solo has cambiado la religión, no has cambiado tu relación, no estás buscando a Dios realmente. Estás queriendo, como ellos, caminar en tu noche, peligrando y
Y miran las pastorelas cómo hacen ese balance ahí de todas las cosas que enfrentaron, cosas que no pasaron, por supuesto. Pero es la imaginación, ¿no? De todo lo que uno pasa para llegar y conocer verdaderamente a Jesús. Y dice el versículo 16: vinieron pues apresuradamente. Te dije que este es un camino como de 2 horas y media. Pues ellos seguramente lo hicieron en mucho menos, 2 horas, o si no es que menos. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Cómo llegaron a ese niño? Es más, es probable que no hubiera sido el único niño que había nacido ese día. Pero el ángel les dijo, hay una señal, ustedes lo entienden. Cuando ellos vieron a ese niño, ellos dijeron, este es el niño, este es el cordero perfecto, este es. Y lo vieron, lo encontraron y se alegraron. Y todos los que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Te puedes imaginar la alegría, el gozo, la celebración? No te puedes imaginar, porque no vivimos en una situación así. No te puedes imaginar, porque ellos están diciéndoles, mira, este niño nos va a salvar a todos. Este niño, en la mente de los demás, nos va a quitar a Roma de encima. Este niño va a quitar a todos nuestros adversarios como nación y nos va a poner a nosotros para gobernar al mundo. Eso es lo que están ellos oyendo. Ellos están contando lo que el ángel les dice, pero ellos lo que están entendiendo es esto, ¿verdad? Es la gran noticia. ¿Quién no quieres pasar esa noticia? Es como si un día nos dijeran a nosotros, mira, ha nacido el muchacho, el niño, que un día nos va a regresar todos los terrenos que nos ratearon, que nos estafaron. Yo me alegraría muchísimo. Sería la gran noticia. Pero esto es más que eso, mucho más que eso. Pero entonces, esta es lo que uno tiene que hacer. Si has entendido la mitad de lo que esto implica, deberías estar gritando a voz en cuello que conozcan al Salvador. Si entiendes una parte de lo que implica que Cristo puede cambiar vidas, sufrimientos por paz, por gozo, por plenitud, no te importaría que te llamen ridículo. Imagínate, ellos no son los más queridos, te dije, son los más extraños. Y llegan contando que ángeles se aparecieron, que vieron huestes de ángeles cantando. Puede no ser muy cierto, puede no parecer cierto, pero a ellos no les importó. Ellos hablaron, dijeron lo que tenían que decir. Y así debes de ser tú. Cada vez que te encuentras con alguien que lo ves en su oscuridad, lleno de heridas, lleno de cargas, trabajando, afanado en buscar eso que ellos llaman felicidad, deberías de decirle, no, no conoces la plenitud. Necesitas conocer a ese Salvador. Necesitas conocer a ese niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores. ¿Qué es lo que tienes que hacer una vez que has dado tu mensaje, una vez que has visto la salvación, una vez que ya estás ahí, ya conociste a aquel Salvador, a aquel Mesías, una vez que ya pasó ese momento maravilloso, para ustedes que ya aceptaron a Cristo en su corazón, pueden decir, bueno, tal vez, pero pues yo ya pasó todo esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿No es lo mismo contigo? Cuando tú conociste de Cristo, son las cosas que se te habían dicho. Glorifica a Dios, porque fueron verdad.
glorifícalo, alábalo. Ya te dije hace una semana en otros cultos que glorificar a Dios significa obedecerlo, sacrificar, entregar, dar a Dios lo principal que es tu corazón. Eso es glorificar a Dios, alabándolo también. Cántale al Señor, cántale con gozo. Saben, una de las cosas que me gusta de este lugar eh, es que el sonido no se dispersa y me encanta escucharlos cantar. O hace ratito traté de cantar, pero dije, mejor voy a reservar mi voz y no podía cantar y me pesó no cantar, pero me encantó escucharlos cantar. Me encanta escucharlos, el Señor más todavía, porque es el corazón de alguien que ha conocido al Salvador. Es el corazón de alguien que ha entendido. Hay mucho más que lo que el mundo llama felicidad. Hay mucho más que la riqueza que el mundo te puede dar. Hay mucho más que el amor que el mundo te puede ofrecer. Hay mucho más que la diversión que el mundo te presta. Hay mucho más que la aventura que puedes tener en esta vida. Está la salvación y está el momento en el cual, como ellos, esperamos la promesa que Cristo vendrá otra vez. Y yo creo, hermanos, vendrá pronto por nosotros. Y por eso me alegro y no me importa si me quedo sin voz, no voy a dejárselos de decir. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que Dios bendiga tu Navidad. Que Dios bendiga esta Navidad para ti y te permita disfrutarla. Y que si en esta Navidad no hay una celebración o no hay mucho que celebrar, tú tomes un momento para celebrar esto en tu vida. Si en esta Navidad vas a extrañar personas con las que quisieras estar, que eso no te aflija, que eso no te preocupe. Si esta Navidad el pavo va a tener que ser pollo y el pollo va a tener que ser codorniz, que eso no te aflija. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que celebres que Cristo vino, te habló en tu idioma, te llamó por tu nombre, con un nombre que solo Él y tú conocen. Te llamó por un nombre que no es más complicado que la CURP. Te llegó a ti y te habló en tu idioma y te dijo, este es el gran mensaje, este es el gran día del cual puedes ir a conocerme. Y que si no lo has hecho, hermano, esta Navidad es el momento. Esta Navidad es el momento. Haz lo que ellos hicieron. Donde vayas a estar celebrando, te voy a recomendar algo. Donde vayas a estar celebrando, tómate un tiempo. Diles, por favor, me permiten 5 minutos. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo para meditar en lo que estamos haciendo? La mayoría no les va a gustar, más si ya había empezado a estar alegre la fiesta. Empieza antes mejor. Pero diles, quiero que recordemos cuál es el gran regalo y que ustedes pueden tenerlo. Ora por ellos, bendícelos y deja que sea Dios el que hable en el idioma de sus corazones. Pero tú, como ellos, proclama lo que a ti te consta y sé feliz y bendice esa reunión en la que vayas a estar. Y que Dios te permita allí, en esa oscuridad, en esa noche de ellos, resplandecer como un luminar, como un mensajero. Y mensajero en inglés, en griego, perdón, se dice ángel, ángel. Que tú seas como Él. Es mi oración. ¿Por qué no le pedimos al Señor? Padre, en esta hora que estamos recordando y tratando de entender estos sonidos de la Navidad, no podemos más que imaginarnos, Señor, lo celestial, lo maravilloso, lo glorioso que debió haber sido aquel día. Padre, quisiéramos haber estado en ese lugar, haber sido de aquellos que comprendieron el mensaje. Quisiéramos
que nuestra noche se hubiera visto irrumpida por un ángel y por un coro celestial. Pero gracias, Señor, porque así fue. Porque a su tiempo a cada uno de nosotros en nuestra noche más oscura tú nos hablaste. Tú llegaste a nuestra vida, enviaste un ángel, tal vez sin alas, tal vez sin brillo, alguien que nos dijo las grandes nuevas. Gracias, Señor, porque tú nos hablaste en el idioma que tú sabías que entenderíamos, con las palabras, los tecnicismos, todo lo que nosotros entendimos, tú nos hablaste en ese idioma, en el idioma de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque no nos dejaste en tinieblas, nos enviaste un Salvador, uno que nos libre de nuestra mayor opresión, el pecado. Gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar vida plena. Gracias, Señor, porque hoy podemos gozarnos, aún en medio de la oscuridad más tremenda que hay en este mundo. Gracias, Señor, porque tú enviaste a este Salvador no para quitarnos de nuestros problemas, sino para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Gracias, Señor, porque tú nos diste promesas maravillosas y tan solo podemos echar a volar la imaginación hacia aquel lugar donde no hay más noche, donde no hay más sombras, donde no hay más temor ni más dolor. Solo podemos echar la imaginación a volar para entender qué será el día en que te veamos. ¿Cómo será ese momento en el cual nuestros ojos no sean capaces de abarcar toda tu grandeza? ¿Cómo va a ser ese momento en el cual esa mirada tuya sobre nosotros ya no va a ser la del juicio, sino la del amor eterno, restaurándonos, dándonos la bienvenida, amándonos para siempre? Señor, queremos estar ya en ese día. Padre, Pablo nos lo decía y es difícil entender que las cosas del tiempo presente, las aflicciones que tenemos, los dolores que tenemos, esas cicatrices que muchos llevamos, no se comparan en nada con lo que vamos a disfrutar. Por eso te damos gracias. Honra y gloria sean para ti, Señor, porque hiciste estas cosas así, porque viendo nuestra condición, te compadeciste de nosotros. Viendo nuestra miseria, Padre, tuviste ese dolor para enviar a tu Hijo a que muriera por nosotros, para que no tengamos que pasar una eternidad sin ti. Señor, anhelamos ese día. Pero mientras anhelamos ese día, mientras esperamos a que el Cristo venga, así como ellos, estos pastores, ese día vieron al niño nacer, pero sabían que no sería sacrificado ese día, sería tiempo después. Hoy nosotros sabemos que en el momento que te aceptamos, viene tiempo después, caminando en la oscuridad. Pero, Padre, ya no con oscuridad en nuestro corazón. Ahora nosotros andamos en luz. Permítenos que podamos decirle al mundo entero que tú tienes todavía salvación para los demás. Que tu amor se ha extendido también hacia ellos y que tú estás llamando a cada uno, tocando a la puerta de su corazón. Y tal vez ellos no quieren abrir. Tal vez ellos están pensando que encontraron otro mejor camino. Tal vez ellos están enojados. Tal vez ellos tienen temor. Tal vez solo quieren quitar la pregunta de su corazón. ¿Qué va a pasar el día que me muera? Pero permítenos que aquellos que tú nos has dado
para hablarles en su propio idioma, podamos dar el mensaje fielmente, podamos glorificarte a ti por medio de decirles, te doy la gran noticia, ya nació el Salvador de tu vida, y es Cristo el Señor, y darles las señales para que lo encuentren. Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Señor, humildemente, como pastor de ellos, que esta Navidad sea diferente. Yo sé, Señor, que algunos de ellos tal vez ni ganas tienen de celebrar. Que algunos de ellos quisieran celebrar con seres queridos y no van a poder hacerlo. Algunos de ellos quisieran celebrar de cierta manera y la economía no va a alcanzar. Algunos de ellos les duele no poder dar regalos. Algunos de ellos estarán tan enojados que no quieren celebrar. Pero quiero suplicarte, Padre, quiero suplicarte que ese día, la noche del 24 y el día 25, puedan alegrarse, puedan escuchar todavía los ecos de ese coro celestial, cantando, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que pases una feliz, feliz Navidad y que Dios te bendiga.